Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Trasciende. Digan conmigo, trasciende. Una vez más, trasciende. Otra vez, trasciende. ¿Sabe? El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que trascendamos, que podamos manifestar su gloria, manifestar la vida del Espíritu en cualquier esfera donde Dios haya determinado colocarnos. Y es que hoy vivimos en un periodo de la historia en el que la iglesia debe de atreverse a vivir en plenitud y a esforzarse por materializar los sueños de Dios para su vida. Tenemos que atrevernos. Tenemos que, amados hermanos, estar dispuestos a vivir en plenitud y a esforzarnos por materializar los sueños de Dios para nuestra vida. Como se los he expresado en otras oportunidades, Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Y este propósito está directamente relacionado con un estilo de vida alto. Diga conmigo, Dios quiere que yo tenga un estilo de vida alto. ¿Y sabe qué significa esto? Cuando le digo que Dios quiere que usted tenga un estilo de vida alto, quiere decir que Dios ha establecido planes y propósitos para nuestra vida que no son pequeños, que no son insignificantes, que no son mediocres. Él dice en su palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ti. Son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros tengamos en nuestro día a día un estilo de vida alto. Que no nos conformemos a la medida en la cual el mundo hoy se desenvuelve. Que aspiremos a manifestar en cada una de las áreas en las cuales nos desenvolvemos la gloria de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros se atreva a trascender en el lugar donde Él nos ha colocado, con la finalidad de que el reino de los cielos sea manifestado a través de nuestra vida y a través del fruto que en nuestra vida sea evidente. Dios quiere bendecir nuestras vidas y que seamos bendición para otros, pero tenemos que atrevernos a trascender, a ir más allá de las circunstancias, a superar los obstáculos, tanto los externos como los internos, y poder ver cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme por favor a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Fíjese qué hermosa porción de la Escritura, y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este sentido, y siguiendo la línea de pensamiento del apóstol Pedro, podemos observar algunos elementos fundamentales que, de tenerlos claramente presentes y bien definidos, podremos entonces emprender la apasionante aventura de la vida. Y es que déjeme decirle que no es lo mismo vivir la vida sin Cristo a vivir la vida con Cristo. Si nosotros nos atrevemos a involucrar a Dios en nuestro día a día, nuestra vida va a disfrutar de plenitud. Y Dios nos estará guiando día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia, por un camino que nos lleve a experimentar victoria, plenitud, gozo. No siempre ese camino será cómodo, pero está garantizado que si nos tomamos de la mano de Dios, nuestra vida tendrá trascendencia. Y eso es, amados hermanos, lo que Dios desea, que tengamos una vida plena. El Señor Jesucristo dijo que Satanás había venido para robar, matar y destruir, pero Él se había manifestado para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. La pregunta obligada es: de acuerdo a cómo estás viviendo la vida hoy, ¿te están robando
o estás disfrutando? ¿Satanás está robándote la felicidad, la paz, el gozo? ¿O estás participando de esa vida plena que Jesucristo nos ofrece? Necesitamos hoy cuestionarnos el nivel de vida que estamos experimentando para poder darnos cuenta si realmente estamos dentro de la voluntad de nuestro Dios o no. Quiero intentar comunicarte con otras palabras lo que el apóstol Pedro declara en el verso que acabamos de leer. Dice la Escritura en el verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, lo que quiero que entendamos es que hay un propósito por el cual fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz admirable de nuestro Señor. Y ese propósito tiene que ver con que cada uno de nosotros trascienda. Pero para que esto suceda, necesitamos tener claro quiénes somos, porque en función de entender quiénes somos, podremos comprender de qué somos capaces. Si usted analiza el verso que acabamos de leer en un sentido inverso, usted se dará cuenta que el apóstol Pedro comienza primero definiendo cuál es el propósito por el cual hemos sido trasladados de las tinieblas hacia la luz del Señor. Y es el que nosotros trascendamos, proclamemos su fidelidad, manifestemos su gloria. Pero para que esto suceda, nos es necesario tener claro quiénes somos en el Señor. Por eso el pasaje arranca diciendo, pero ustedes son. ¿Quiénes somos en Cristo? Si nuestra identidad en Cristo es clara, tendremos entonces también la capacidad de comprender de qué somos capaces en Cristo Jesús. El Señor lo expresó en otros términos y Él nos lo enseña de otra manera allí en Mateo capítulo 5, verso 14. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14, el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. Y Él declara, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Esta pareciera ser una enseñanza muy sencilla, muy simple. Pero sabes, en esta enseñanza hay una gran trascendencia. Porque si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, vamos a poder trascender. Porque habremos entendido que somos un factor de transformación en nuestra generación. Y si somos un factor de transformación, no deberíamos de conformarnos a vivir por debajo de aquello que Dios ha determinado para nuestra vida. No deberíamos tener una actitud en la cual queremos pasar desapercibidos. Dios nos ha llamado y nos ha salvado para trascender en nuestra generación. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que trasciendas. En tu escuela, en tu familia, en tu lugar de trabajo, donde tú te desenvuelvas, Dios quiere que trasciendas. Y cuando hablo de la necesidad que tenemos como hijos de Dios de trascender, no quiero que simplemente entendamos la trascendencia en términos espirituales, aplicables solo a la esfera espiritual. En realidad, amados hermanos, Dios nos ha dado de su gracia y ha puesto en nosotros su espíritu y nos ha revelado su palabra para que apoyados en ella podamos perseverar y esforzarnos para alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Fíjese nada más lo que le estoy diciendo. Dios nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su gracia y nos ha revelado su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos para poder trascender, no solo en la esfera espiritual, sino en todas las esferas donde nos desenvolvemos. Tú eres como esa ciudad que no puede esconderse y debes atreverte a trascender. Debes de atreverte a comprometerte con el propósito de Dios para tu vida espiritual y para tu vida material, porque Dios quiere que tengas una vida plena. Los propósitos de Dios para tu vida no son pequeños. ¿Puedes repetirlo? Los propósitos de Dios para mi vida no son pequeños, son grandes. Una vez más, los propósitos de Dios para mi vida no son pequeños,
son grandes. Te pregunto, ¿crees esto? ¿Por qué te estás conformando con menos? A veces nos conformamos, amados hermanos, con lo que la vida de forma circunstancial presenta delante de nosotros. Y no aspiramos a más, ni deseamos más, porque consideramos que tenemos lo que merecemos. Cuando en realidad no hemos entendido que la gracia y el favor que Dios ha depositado sobre nuestras vidas nos daría la capacidad para poder trascender en todas las esferas de nuestra vida. No solamente en la esfera espiritual, sino también en tu esfera laboral, en tu esfera familiar, en tu esfera social. Dios quiere que entiendas que te ha colocado como luz en medio de esta generación. Y sabe, cuando hablamos de la importancia que tiene en nuestras vidas el trascender, deberíamos entenderlo como esa capacidad que hemos recibido de Dios para ir más allá de lo que las circunstancias o límites personales muchas veces están trazando en nuestra vida como una frontera. Porque sí, muchas veces las circunstancias que enfrentas, que vives, te marcan una frontera y te dicen, tú de aquí ya no puedes aspirar a más. ¿Cuántas veces se ha sentido usted estancado por las circunstancias? Ahora, no solo son las circunstancias externas a nosotros las que muchas veces están delimitando nuestro avance o nuestro alcance. También tiene mucho que ver los límites personales que nosotros hemos permitido que se establezcan sobre nuestra mente y nuestra vida a lo largo de la vida. Muchos de nosotros estamos batallando con situaciones muy íntimas, muy personales, que cuando llega el momento en el cual tenemos una oportunidad para trascender, simplemente no la podemos tomar. ¿Por qué? Porque no nos sentimos capaces de poder trascender. Nos sentimos limitados. Y sabe, Dios ya ha puesto su espíritu en usted, ha depositado su gracia sobre su vida y le ha revelado su palabra para que usted entienda que tiene todo lo que se necesita para poder trascender. Dios quiere que usted tenga una vida plena, una vida llena de gozo, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de los problemas personales. Dios quiere que usted tenga paz, que usted tenga estabilidad, que usted tenga gozo. Pero muchas veces no lo estamos viendo de esa forma y nos conformamos a lo que las circunstancias nos permiten vivir y aquello que los límites personales nos permiten también disfrutar. Y en ese caso vivimos por debajo de lo que Dios desea para tu vida. Considere lo siguiente. Dice nuestra lámina, algunos creyentes no se atreven a esforzarse por más porque simplemente piensan que ya no hay más. Piénselo bien, ¿cuántas veces usted se ha marcado a usted mismo su límite? Usted podría emprender en otras áreas de su vida y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque piensa que con lo que tiene es suficiente. A veces tenemos nuestras relaciones familiares llenas de problemas, de conflictos, y no nos esforzamos por tener una mejor relación familiar porque pensamos o creemos que así nos tocó vivir. No estamos dispuestos a esforzarnos por tener un mejor estatus social, un mejor estatus económico, porque creemos que es lo que nosotros merecemos. Entonces, muchos creyentes no se están atreviendo a esforzarse por más porque simplemente piensan que no hay más. Piense por un momento el punto en el cual hoy se encuentra su vida. ¿Cree usted que podría llevarla a un nuevo nivel? ¿Que podría ser mejor? ¿Podrían ser mejor sus relaciones con sus hijos? ¿Podría ser mejor su relación con su cónyuge? ¿Podría ser mejor su relación con sus padres? ¿Podría ser mejor la manera en la cual administra sus recursos económicos? Pero muchas veces no estamos dispuestos a trascender, a ir en búsqueda de eso que es mejor, porque pensamos que no hay más para nosotros.
Y esa actitud, amados hermanos, nos limita en gran manera, porque sin darnos cuenta, al actuar de esta forma, estamos menospreciando la capacidad y habilidad que Dios ha depositado sobre nuestra vida. Porque la habilidad y la capacidad que Dios ha depositado sobre de ti es para que tú pudieras vivir en un nivel mayor. No en el nivel en el cual las circunstancias te han colocado, no en el nivel en el cual tus límites personales te han posicionado. Dios te ha dado lo suficiente como para que tú puedas trascender. Y no nos estamos atreviendo a trascender porque muchas veces no estamos teniendo claro quiénes somos en el Señor. Y si no tenemos claro quiénes somos en el Señor, difícilmente vamos a poder darnos cuenta y comprender de qué somos capaces. Acompáñenme a ver lo que la Escritura dice allí en Mateo capítulo 25, a partir del verso 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno, lea conmigo, según su capacidad. Según su capacidad. Una vez más, según su capacidad. Cada uno de estos siervos está recibiendo de acuerdo a su capacidad. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por Dios de acuerdo a nuestra capacidad. Pero también debemos entender que en esa capacidad manifiesta está implícito el voto de confianza que Dios está depositando sobre nosotros al concedernos su gracia. Entonces, a aquel que recibió 5,000 monedas de oro tenía una gran capacidad y su amo tenía en él una gran confianza. Entonces, cuando hablamos de aquello que podemos alcanzar, hablamos también de aquello que Dios en su gracia nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Pues ponernos a trabajar en la multiplicación de aquello que nos ha sido dado. Vean lo que dice la Escritura. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. ¿Qué está haciendo? Multiplicando lo que se le ha confiado. Un buen administrador debe de buscar la multiplicación. La pregunta obligada es: ¿qué hemos estado haciendo con lo que Dios nos ha confiado? ¿Lo hemos estado multiplicando? ¿O simplemente hemos permitido que las circunstancias y nuestros límites personales determinen qué es lo que estamos haciendo con ellos? Partamos del hecho de que Dios ha derramado sobre de ti su espíritu, ha puesto en tu vida gracia y te ha revelado su palabra para que tú, apoyado en ella, puedas alcanzar el propósito que Él tiene para tu vida. Dice la palabra del Señor, verso 17: asimismo el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Sabe? Esta expresión bíblica es muy trascendente porque debemos de tener claro, amados hermanos, que un día no muy lejano en la eternidad vamos a tener que arreglar cuentas con nuestro Señor. ¿Qué hiciste con lo que se te fue confiado? ¿Cómo lo multiplicaste? ¿Qué tan buen administrador fuiste de aquello que Dios te concedió? Y muchos de nosotros, amados hermanos, vamos a querernos justificar en las circunstancias, en las situaciones, pero sabe una cosa: delante de Dios no existe ningún tipo de pretexto que valga. Entonces el llamado de Dios para nosotros hoy es para que nos atrevamos a trascender en nuestra vida. Dice la palabra del Señor: después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000.
Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Si hay algo que el cielo reconoce, amados hermanos, es nuestra fidelidad a aquello que Él deposita en nuestra vida. Y cuando tú vives permitiéndole a las circunstancias o a tus limitaciones personales determinar lo que haces con lo que Dios te ha dado, tú estás siendo negligente en multiplicar aquello que Dios por gracia te confió. Dice la palabra del Señor: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. En lo poco has sido fiel. Eso me hace recordar mucho cuando Natán confronta a David por su pecado con Betsabé. Y cuando Natán confronta a David, le dice la palabra del Señor que Dios lo había escogido siendo nadie para que gobernara sobre su pueblo. Y hay una expresión que llega a lo más íntimo de mi corazón. Y Dios le dice a David a través de los labios del profeta Natán: y si esto hubiera sido poco para ti, te habría dado mucho más. Te habría dado todo lo que me pidieras. Pero debido a que no fuiste fiel en lo poco, no puedo darte más. Esto es muy interesante porque Dios a ninguno de nosotros nos da poco. A todos nos ha dado en sobreabundancia. Pero es poco en comparación con lo que en su corazón está darnos. Entonces, si eres fiel con aquello que Dios te está concediendo, puedes estar seguro que Dios te llevará a trascender y te dará mucho más. Dice la Escritura: luego llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. No está en la cantidad, está en nuestra actitud. Está en nuestra capacidad de tener gratitud a aquello que Dios nos confía. Porque alguien podría pensar y decir: bueno, el de 5,000 pudo multiplicarlas porque eran 5,000. El de 2,000 pudo multiplicarlas porque eran 2,000. Pero no, en realidad no tiene que ver con la cantidad, sino con la actitud que hay en nosotros para agradecer lo que se nos confía. Entonces dice la Escritura: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de su Señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿A qué obstáculo se enfrentó esta persona? No a un obstáculo circunstancial, sino a una limitante íntima. Tuvo miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo para emprender algo nuevo en su vida? Debes de reconocer en ese momento en el cual tienes temor que Dios está contigo, que Él ha puesto en ti todo lo que tú necesitas y todo lo que tú requieres para trascender. Y no debes de sentir temor, un temor que te paraliza o que te aleja de aquello que deseas alcanzar para la gloria del Señor, aquello que Dios ha puesto en tu corazón como una convicción. Dice la Escritura: así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y vean la siguiente expresión: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta expresión para algunos pudiera sonar injusta,
Pero la realidad es que el énfasis tiene que ver con la fidelidad y la diligencia que mostremos para multiplicar aquello que Dios nos ha confiado. Si tu propósito es poder alcanzar a ver el propósito de Dios en tu vida y en tus áreas naturales, Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Pero si tú no estás aprovechando la gracia y el favor que Dios ha derramado sobre tu vida, créeme que todas las oportunidades que pudieran llegar a tu vida se van a esfumar, porque no tienes la capacidad de poder ver el propósito de Dios en medio de tus circunstancias. Ahora, no se trata simplemente de esforzarnos por esforzarnos. Para esforzarnos es importante saber en qué dirección. De ahí la importancia que tienen las palabras del apóstol Pablo cuando él dice: yo no doy golpes como el que los da al aire. Tú debes de tener la convicción de qué es lo que Dios quiere de tu vida, hacia dónde Dios quiere dirigirte y en ello encauzar tus esfuerzos. Si nosotros queremos ser más eficientes y efectivos en el desarrollo de nuestra vida cristiana y nuestra vida secular, necesitamos, amados hermanos, reenfocarnos. ¿Cómo estamos desempeñando nuestra labor en nuestra familia, con nuestros conocidos, en nuestro lugar de trabajo, en la iglesia? ¿Cómo estamos trascendiendo hoy? Necesitamos, como pueblo del Señor, tener claro cuál es el propósito de Dios en cada una de estas áreas, para entonces podernos esforzar y trascender. Mire, considere lo siguiente. Muchas personas en la actualidad se conforman a vivir de forma circunstancial debido a que no se han atrevido a valorar lo que son y tienen. Si tú quieres tener una vida intencional, tú necesitas atreverte a valorarte y valorar lo que tienes. Porque no puedes valorarte si no tienes una identidad correcta. Y no puedes valorar lo que tienes si no sabes de qué eres capaz con aquello que tienes. Entonces, muchas personas en la actualidad se conforman a vivir de forma circunstancial debido a que no se han atrevido a valorar lo que son y tienen. Si queremos trascender, tenemos que aprender a superar los obstáculos. Y sabes, eso en algunas ocasiones va a requerir de que te reinventes. Cambies tu manera de pensar. Y entonces al experimentar esta renovación en tu manera de pensar y en tu manera de sentir, provocará una actitud diferente. Y entonces podrás materializar los propósitos para los cuales has sido dotado. Cada vez que tú y yo nos enfocamos en el reino de los cielos y buscamos glorificar a Dios a través de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida comienzan a ser impactadas por esta forma de pensamiento. Y es ahí donde vamos a buscar la manera de consolidar lo que somos y multiplicar lo que tenemos. Es que allí está la clave de poder trascender. Consolida lo que eres y multiplica lo que tienes. Pero si no tienes claro quién eres en Cristo ni de qué eres capaz, no vas a saber hacia dónde dirigir tu esfuerzo. Por esta razón es que la Escritura dice cosas como esta: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Si tenemos claro el enfoque de nuestra vida en relación del propósito por el cual fuimos creados, entonces trascender solo será cuestión de poner a trabajar lo que de Dios hemos recibido. No te limites por tus circunstancias, no te limites por aquellas situaciones que dentro de ti te dicen no puedes, no lo mereces, no lo vas a lograr, no es para ti. ¿Cuántas veces estamos viviendo muy por debajo del promedio y muy por debajo de aquello que Dios ha determinado para nuestra vida, simplemente por esa voz interior que te dice tú no?
Tú estás soñando con realizar algunas cosas en tu vida personal para beneficio de tu familia, de tu persona, y esa voz interior te dice, ni lo intentes, vas a fracasar, te va a ir mal. Y entonces nos aferramos a nuestra zona de confort y preferimos permanecer allí, cuando tenemos todo el potencial y tenemos toda la capacidad dada por Dios para trascender. En la Escritura, amados hermanos, encuentro una de mis historias preferidas. En mi opinión, es una de las historias más impactantes y es la historia de Zaqueo. A mí me gusta mucho la historia de Zaqueo, y de la historia de Zaqueo podemos sintetizar esta expresión, y es: jamás permitas que las circunstancias o tus limitaciones determinen tus alcances. Pero es que yo no sé. ¿Cuántos de ustedes se han justificado en el es que yo no sé? Aprende. Recibiste de Dios capacidades, inteligencia. Es que yo no tengo. Multiplica lo que tienes. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nos justificamos y de alguna manera tenemos tanto afecto por nuestra zona de confort que no estamos dispuestos a salir de ella? Y entonces comenzamos a pretextar, porque las circunstancias en derredor nuestro no son perfectas, por nuestras limitantes. Es que nadie cree en mí. Es que a mí siempre me han dicho que no voy a lograr muchas cosas. Es que yo siempre he pensado. Y sabes, mantienes tu vida ajena a lo que Dios quisiera que tú vivieras y experimentaras. ¿Por qué? Porque le estás dando demasiado volumen a tus circunstancias. Y le estás dando demasiado peso a tus limitaciones personales. Entendiendo esto, apliquémoslo en la vida de Zaqueo. Lucas capítulo 19. Dice la Escritura así, Lucas capítulo 19, a partir del verso 1, lo siguiente. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, lean conmigo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Zaqueo tiene una posición que a lo largo de los años ha adquirido. Él es jefe de los recaudadores de impuestos y es muy rico. Dice la Escritura, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud, ¿qué dice? Se lo impedía, pues era de baja estatura. En esta expresión bíblica, la multitud y su baja estatura, encontramos dos obstáculos a los cuales se está enfrentando Zaqueo. Uno, circunstancial. Hay mucha gente en torno a Jesús. Él quiere acercarse a Jesús, pero hay demasiada gente. Hay un obstáculo circunstancial. Pero hay otro obstáculo que él tiene que superar, y es que es de baja estatura. La Escritura enfatiza el hecho de que él es de baja estatura, porque en ello nos revela todas aquellas situaciones que en algún momento Zaqueo tuvo que experimentar y que de alguna manera le sentenciaron. Muy seguramente Zaqueo en sus días de adolescente sufrió bullying y lo desacreditaban. Lo señalaban por ser el que era el primero de la fila, si se formaban por estaturas, ¿verdad? Y esto fue formando en el corazón y en la mente de Zaqueo una descripción acerca de lo que él era. Y muchos de ustedes están teniendo conflictos internos con ideas que otros sembraron. Ya no solo son las circunstancias en torno a ti que te impiden trascender. Lo que te está impidiendo trascender también tiene que ver con aquello que dentro de ti no te permite avanzar. ¿Qué te dijeron que te impide soñar? ¿Qué te dijeron
que te impide alcanzar tus metas? ¿Cuántas veces te presentaste con un proyecto, con un sueño, o compartiste una idea y te dijeron, ay, sueñas muy alto? Eso no es para ti. Ay, pon los pies en la tierra. Tú no sirves para eso. Tú no eres tan inteligente como tu hermana. ¿Cuántas veces experimentamos esas comparaciones dolorosas que fueron marcando nuestro corazón, que nos fueron limitando, que nos fueron señalando, que nos fueron de alguna manera haciendo a una imagen que no corresponde con la imagen que Dios puso en nuestro corazón? Y no trascendemos porque no querramos, porque a todos nos gustaría trascender. No trascendemos porque no hemos podido atrevernos a hacerlo, porque hay heridas en el interior y porque hay obstáculos en el exterior. Zaqueo se está enfrentando a eso. Pero es más su determinación para tener un encuentro con Jesús que lo que las circunstancias o sus limitaciones personales pudieran marcar. Si Zaqueo no hubiera tenido claro qué era lo que quería, Zaqueo, como muchos hubieran dicho, pues desde aquí lo intento. Zaqueo, o sea, hello, no vas a lograr lo que deseas intentándolo. Tienes que hacer lo necesario. Diga conmigo, si yo quiero alcanzar mis metas y lograr mis objetivos, no basta con que lo intente. Me es necesario hacer lo que corresponde. ¿Cuántos nos hemos quedado simplemente con una visión de lo intenté? No, pero es que lo que te estás proyectando es demasiado grande. ¿Y quién te dice a ti que no es para ti? No, es que si yo tuviera 20 años, tal vez lo intentaría. El fundador de la cadena Kentucky Fried Chicken no comenzó siendo un jovencito de 18. Ya era un hombre maduro cuando se atrevió a poner en práctica aquello que en su corazón ardía. Tuvo que superar obstáculos, sí. Tuvo que superar limitaciones personales, sí. Y es precisamente lo que quiero que entiendas en relación a cómo podemos trascender. Porque Zaqueo no se quedó cruzado de brazos simplemente justificándose en que las circunstancias no eran favorables. Ay, es que si yo hubiera tenido una familia que jamás me hubiera llenado de complejos, estoy seguro que lo lograría. No. Tal vez creciste en un ambiente en el cual fuiste siempre señalado, menospreciado, pero Dios no lo ha hecho contigo. Él te ha dado su espíritu, ha derramado sobre tu vida de su gracia y te ha revelado su palabra para que apoyado en ella puedas ir tras el propósito que Él tiene para tu vida, no solo en la esfera espiritual, sino en la esfera material también. Él te quiere ver próspero, Él te quiere ver bien. Entonces, Zaqueo tiene que tomar una decisión. O deja que las circunstancias determinen sus alcances, o supera esas circunstancias. O deja que sus limitaciones personales y complejos determinen lo que puede hacer y lo que no puede hacer, o simplemente se extiende hacia aquello que sabe que puede y quiere hacer. Y dice la Escritura lo siguiente: estaba tratando de ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo.
Por eso es tan importante que tengamos visión en la vida, porque tú sabes hacia dónde se está moviendo tu vida. Zaqueo podía ver hacia dónde se estaba dirigiendo Jesús. Y él vio una oportunidad para adelantarse a las circunstancias. La gente venía avanzando con Jesús. Intentar pelear contra esta circunstancia era inútil. No todas las circunstancias que te llegan de repente las debes de tomar y enfrentarlas. A algunas de estas simplemente les tienes que dar la vuelta y superarlas. Viene a mi mente el caso de Saúl. Saúl es ungido rey. Y hubieron personas bajo su reinado inicial que dijeron, ¿a poco este nos va a salvar? Y muchos llegaron con Saúl y le ofrecieron regalos. Pero estos lo menospreciaron. Y la escritura en la Reina Valera versión 60 nos da una expresión maravillosa y dice que Saúl disimuló. Hay circunstancias en las cuales simplemente no vale la pena que te desgastes, porque no vas a lograr ningún cambio. ¿Qué necesitas? Enfocarte en preservar lo que Dios te ha dado. Y de esta manera tener la capacidad y la fuerza para trascender en aquello que Dios está poniendo delante de ti. Entonces, Zaqueo puede ser que sea un hombre que tiene circunstancias en contra y limitantes íntimas que le pudieran impedir trascender, pero él ha tomado la decisión de que no va a renunciar al sueño que arde en su corazón, y es el de tener un encuentro con Jesús. Entonces se adelanta a las circunstancias, no pelea con ellas, se anticipa a ellas y se genera una estrategia. Si la gente va a seguir avanzando con Jesús, si yo me coloco solamente adelante, va a llegar un momento en el cual la gente me va a volver a cubrir. Entonces mi estrategia es adelantarme a las circunstancias y colocarme en una posición donde, sin importar lo que pudiera acontecer, yo pueda lograr mi objetivo. ¿Está entendiendo esto? Y así lo hizo, dice la escritura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Se anticipó a las circunstancias. Muchas veces no estamos trascendiendo, amados hermanos, porque no nos movemos de donde estamos. Y donde estamos tenemos frente a nosotros una circunstancia y una limitante personal que nos está impidiendo poder alcanzar aquello que anhelamos. Tienes que atreverte a anticiparte, porque de otra manera estás permitiendo que tus circunstancias y tus limitaciones determinen tus alcances. Zaqueo dice, a mí no me interesan las circunstancias externas a mí, no las puedo controlar. Y las limitaciones internas que pudieran haber en mí y en las cuales yo me podría justificar para no alcanzar mis sueños, creo que en este momento de mi vida no valen lo suficiente como para que yo renuncie a este anhelo que arde en mi corazón. Él tenía claro que era lo que quería. Muchas veces les he dicho esto y es algo que considero muy real. Si no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges a donde no quieres ir. Pero Zaqueo tenía claro que era lo que quería. Y por esta razón es que se adelantó a las circunstancias, se anticipó a ellas y se generó una estrategia para poder garantizar el éxito de su emprendimiento. Dice la escritura que se subió a un árbol. Zaqueo no es un hombre joven, porque dice la escritura al comienzo que él ya era jefe de los recaudadores de impuestos y que era muy rico. Entonces no podría ser un becario. Aproximadamente Zaqueo posiblemente andaría alrededor de los 55 o 60 años de edad.
Ahora, súbete a un árbol. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por aquello que anhelas? Ese es otro punto importante y lo vamos a ver más adelante. Porque todo lo que en esta vida vale la pena va a exigir de ti un sacrificio. Y el problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos por aquello que sabemos vale la pena, pero que de alguna manera no se ajusta a lo que en nuestra zona de confort queremos tener. Entonces dice la Escritura que llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Es la única ocasión en los evangelios donde encuentro a Jesús invitándose a un lugar. Generalmente la gente le insistía para que estuviera con él. Pero en este caso, Jesús está invitando a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ese hombre tenía hambre de trascendencia. Cuando tú estás dispuesto a trabajar en aquello que Dios te ha dado, llamas la atención del cielo. Y el cielo te bendice. Y el cielo te multiplica. ¿Por qué? Porque eres una persona que está dispuesta a superar sus obstáculos y a lidiar con sus limitantes. Dice la palabra del Señor: así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Cuando tú comienzas a trascender, cuando empiezas a ver tus sueños y propósitos hechos realidad, vas a despertar muchas envidias. Ay, es que precisamente por eso, pastor, yo no quiero tener éxito en nada, porque no quiero que la gente me tenga envidia. ¿Sabes qué? No logras la envidia, pero sí la lástima. Así que elige, porque la gente siempre tendrá una emoción respecto de ti. Y si yo tengo que elegir entre que me tengan lástima a que me tengan envidia, ¿qué cree que voy a elegir? Pues que digan misa. Pero esto no lo puede aspirar a hacer alguien que no está seguro de quién es. Y por eso el apóstol Pedro se encarga de decirte que eres una nación santa, que eres un pueblo adquirido por Dios, que eres un real sacerdocio. ¿Quién eres? Entiende quién eres. Entiende que tienes un propósito de parte de Dios. Y que la causa de ese propósito es el que tú trasciendas y tengas una vida que glorifique a Dios. Entonces Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo está citando la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés establecía que si tú robabas o fraudulentabas la confianza de alguien, debías de restituirle pagando 4 veces aquello por lo cual le habías defraudado. En otras palabras, Zaqueo dice: me siento tan pleno al tenerte en mi casa que quiero alinear mi vida y mis pasos a tu ley. Y entonces Jesús resueltamente dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es un hijo de Abraham. Cuando tú comienzas a descubrir tu propósito en el Señor, no habrá nada para ti más importante que el agradarle a Él. Y eso te va a llevar a trascender. Ahora, en ese camino, en esa trayectoria hacia la trascendencia, debemos de cuidar y prestar especial atención a algunos aspectos que se van a dar en nuestro día a día. Recuerden, no basta simplemente con esforzarnos. Tenemos que esforzarnos en la dirección correcta. Amén. Ahora, para trascender debes de cuidar y prestar especial atención a tu visión. ¿Qué es aquello que deseas lograr? ¿Tienes claro hacia dónde te estás dirigiendo y cuál es tu objetivo?
Si tienes claro cuál es tu visión y tienes claros tus objetivos y tus metas, estás avanzando hacia la trascendencia. Pero si tienes clara tu visión, pero no has definido tus objetivos y tus metas, tú estás corriendo tras el viento. Los objetivos y las metas deben de ser claros. Y una meta, para poderse evaluar de manera correcta, debe de estar limitada por el tiempo. ¿Cuántos se propusieron bajar de peso este año? Pero no definieron cuándo. Si usted hubiera dicho, para el mes de junio, me cambio el nombre si no me cierra tal pantalón o tal vestido, yo le creo que su meta está bien definida. Pero si usted solamente dijo, en el año bajaré de peso, tal vez está esperando un milagro, porque ya entra septiembre y viene el pozole, después viene el pan de muerto, después viene una comedera brutal todo diciembre y mi cumpleaños. Prepárese, este es mi 45 aniversario. Espero que se organicen para un Mustang edición especial allá afuera. No es cierto. Pero vea qué importante es que entendamos cómo es que nosotros estamos construyendo en nuestro día a día nuestra trascendencia. Si no tenemos clara nuestra visión y no están bien definidos nuestros objetivos y nuestras metas, estamos dando golpes al aire. Ahora, otro aspecto bien importante es tu compromiso. No es lo mismo estar involucrado en una visión que comprometido con una visión. Son dos cosas bien diferentes. Tú puedes estar involucrado en un proyecto, pero no necesariamente comprometido con el proyecto. Hace cerca de 12 años aproximadamente, entre 12 y 14 y 13 años, 12, 13 años, prediqué una enseñanza, tal vez algunos de ustedes la escucharon, que titulé Huevo o Jamón. Sí, el título no muy espiritual, pero muy efectivo. Y esta enseñanza bíblica tenía como parte de la exposición una fábula. Y en esa fábula les contaba sobre una situación que se dio en una granja, porque la esposa del granjero le pregunta y le dice, mi amor, ¿qué quieres desayunar? Y él le dice, se me antojan unos huevos con jamón. Entonces alcanza a escuchar el único puerco de la granja y comienza a gritar, huevos con jamón, no, por favor, huevos con jamón, no. Y estaba llorando, y en eso se acerca la gallina y le dice, no seas dramático, es solo un desayuno. Entonces el cerdo voltea y le dice, es que en ese desayuno tú estás involucrada, pero yo estoy comprometido. ¿Se da cuenta? No es lo mismo estar involucrado en una relación que estar comprometido. Cuando estás comprometido, estás dispuesto a invertirlo todo, echas toda la carne al asador. Cuando estás involucrado, estás midiendo. Y hay una enorme diferencia entre el estar involucrado y el estar comprometido. Y por esta causa es que muchos de nosotros no hemos trascendido en nuestros proyectos personales. Porque estamos involucrados, pero no comprometidos. Está involucrado en su proyecto de bajar de peso, lo vuelvo a mencionar, pero no está comprometido con él, porque cuando se le atraviesa un churro relleno o azucarado, usted dice, ¿me lo como? Mañana vuelvo a empezar. ¿O qué tal esas quesadillas de la noche? Esas que son sumergidas en el aceite. Yo recuerdo cuando niño esperaba que nuestra hermana Evangelina, ella se ha de acordar si nos está viendo, llegara del trabajo porque le decía, cómprame una infladita. Y ella ya sabe, como buena hermana, decía, bueno, te voy a llevar hoy una quesadilla con queso infladita. Hasta el día de hoy, si usted me la ofrece, mejor no lo haga. Porque sí, me la como. Entonces, estamos involucrados o comprometidos. Nos decimos, es que
Pareciera que sobre de mí dictaron maldiciones. Otros más se justifican diciendo, es que me echaron la sal. No, eres tú el que solo te estás atando. Porque has recibido de Dios la capacidad para superar los obstáculos circunstanciales que son externos a ti, que no tienes control sobre ellos. Y también has recibido de Dios la gracia para sobreponerte a esas situaciones íntimas que te duelen, que te lastiman, que te pudieran hacer daño. Si queremos trascender, necesitamos evaluar nuestra motivación. ¿Por qué lo quieres? ¿Qué es lo que te motiva? Porque podemos estar peleando una posición o una batalla simplemente por puro y llano orgullo, por sentirme empoderado, por sentir que puedo. Y si tu motivación no es pura, pues no vale la pena en realidad sacrificarte por algo que te va a dar una satisfacción tan baja, porque tu motivación no es la correcta. Debo de estar en ese proceso de buscar trascender en la dirección que sé que es lo que deseo, cuidar mis actitudes. ¿Sabe usted, y se lo he mencionado muchas veces, que nuestra actitud es el resultado de la suma de nuestros pensamientos y nuestras emociones? Si nuestros pensamientos son pensamientos equivocados, si nuestras emociones son emociones equivocadas, vamos a tener malas actitudes. Entonces, en ese proceso en el cual estamos buscando trascender, debemos de cuidar y prestar especial atención a nuestras actitudes. ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? Piense por un momento su proyecto. Vuelvo al proyecto de bajar de peso. Pueden ser muchos, pero le menciono este porque es el más simple. Usted dice, me voy a comprometer y todas las mañanas me voy a levantar para ir a correr. Pero no está realmente teniendo claro por qué lo desea hacer. Entonces su motivación está inestable y su actitud va a determinar mucho. Si usted no lo ve como algo que le beneficia, si usted no lo ve como algo que le va a ayudar a mejorar su estilo de vida, usted lo va a abandonar, porque todo aquello que no corresponde con una buena actitud cansa. Y sabe, en el camino hacia la trascendencia, usted jamás debe de perder de vista las promesas de Dios. ¿Qué le prometió Dios? Cuando hablamos de las promesas de Dios, aquí hay un aspecto muy importante, porque si Dios te ha hecho una promesa, escúchalo, tiene tu nombre. Tiene tu nombre y no importa las circunstancias que en torno a esto estén aconteciendo o las limitantes, si tú lo crees y si tú pones en práctica todos y cada uno de estos aspectos, tú vas a poder trascender. Pero necesitamos armarnos de la mentalidad correcta. ¿Por qué? Porque siempre trascender va a implicar de nosotros un sacrificio extra. Vivir como el promedio, vivir por debajo de lo que Dios quiere para nosotros es fácil. Sin embargo, tener lo suficiente para lograr tus objetivos y alcanzar tus metas requerirá de que estés dispuesto a sacrificar tu comodidad. Quiero aprender un instrumento. Eso te va a implicar un sacrificio extra. Quiero aprender otro idioma. Eso te va a implicar un sacrificio extra. Muchas personas le temen al sacrificio porque no han entendido que lo que son lo deben valorar. Eres especial. Y eres valioso a los ojos de Dios. Puede ser que el mundo en derredor te haya menospreciado, pero Él te escogió, te dignificó.
derramó su gracia sobre de ti. Entonces, como el salmista podemos decir, aunque los demás me maldigan, bendíceme tú. Porque la única voz que yo escucho es la tuya. Ninguna otra voz tiene volumen como para afectar mi caminar. Pero si escucho tu voz bendiciéndome, yo puedo. ¿Va a dejar a un lado los pretextos? ¿Va a tomar la decisión de trascender? Eso le va a implicar a usted sacrificios. Pero todo sacrificio que hacemos por trascender revela qué tanto nos valoramos y qué tanto estamos dispuestos a alcanzar aquello para lo cual Dios ya nos dotó. No permitas que tu comodidad y esta cultura del mínimo esfuerzo te marque la agenda. No hay una edad para poder decir es que yo ya no puedo trascender. Pregúntale a Abraham. Pablo dice, el hombre era ya cerca de 100 años. Su cuerpo estaba como muerto. Y todavía Dios le definió, tienes 3 meses para embarazar a esta mujer, porque de aquí a 1 año yo vengo y ella debe de tener un bebé en sus brazos. Tuvo que hacer lo que corresponde. Y tal vez sí tuvo que mentalizarse mucho, pero lo logró. Todo sacrificio que valga la pena en tu vida requerirá de ti. Y nadie más va a venir a pagarlo, sino tú. ¿Lo quieres? ¿Realmente lo quieres? ¿Realmente crees que vale la pena? Entonces, esfuérzate, trasciende, porque ya tienes todo lo que se necesita y lo suficiente para lograrlo. Terminamos con la siguiente cita, Ageo capítulo 2, versos 18 en la segunda sección y el verso 19. Y dice la escritura así, reflexionen. Me encanta cómo comienza esta segunda sección del verso 18, reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Reflexionen no en lo que aparentemente no tienes. Reflexiona en lo que desde siempre te ha sido dado. Y es la bendición de Dios. Tú dices que hoy no tienes. Tú dices que hoy no puedes. Reflexiona, no está en la circunstancia externa ni en la limitante interna. Tienes todo lo que se requiere para poder trascender. Y lo que requieres para poder trascender es la bendición de Dios, que se traduce en su gracia derramada sobre nuestra vida, su espíritu puesto en nosotros y su palabra revelada a nuestro corazón. Si tú tienes estos 3 elementos, la gracia, el espíritu y la palabra, tienes todo lo que se necesita para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Entonces, reflexionemos. ¿Valdrá la pena que perdamos nuestra vida observando aquello que se interpone en nuestro camino hacia el propósito de Dios? ¿O mejor invertiremos nuestra vida en generarnos una estrategia que nos permita superar los obstáculos, vencer las limitaciones y alcanzar aquello para lo cual Dios ya nos dotó y capacitó para hacer, para lograr, para tener? ¿No le parece mejor? Póngase de pie y vamos a orar.
Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta palabra. Te rogamos, precioso Dios, que tú estés hablando al corazón de cada uno de tus hijos. Te ruego, Señor, que tú estés tocando lo más íntimo de nuestro corazón. Sé tú ministrando a cada vida. Hoy nos presentamos ante ti. Amado hermano, si usted desea que haga oración por usted porque se identificó con esta problemática y usted dice, yo no quiero más que mis circunstancias determinen mis alcances, ni mis limitaciones personales me impidan lograr aquello que Dios está poniendo en mi corazón, le invito a que pase aquí al frente. Si ese está en su corazón, vamos a orar, a pedirle a Dios que Él rompa toda barrera, que Él derribe todo obstáculo en su vida, y vamos a pedirle al Señor que Él abra los cielos